Extensión cultural. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la sala MIT en esta oportunidad. Bienestar Universitario y Extensión Cultural de nuestra Universidad Surcolombiana. Les da la bienvenida a todos ustedes y les agradece el tiempo, el espacio y el acompañamiento en esta oportunidad. Agéndate al día con Bienestar Universitario, un programa que traemos para todos ustedes donde en el transcurso de la semana, mañana, tarde y noche, estaremos llevando a cabo talleres, tutoriales, estaremos también llevando a cabo conversatorio y mucho más para todos ustedes de las diferentes áreas de bienestar universitario. La puesta en escena, el origen e historia del teatro, a cargo del maestro Jorman Herbey Farfán Calderón, adscrito a la Oficina de Extensión Cultural de nuestra Casa de Estudio. Así que lo voy a dejar en compañía del maestro Jorman Herbey Farfán. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Chacho, buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Muchachos, ¿qué está programado en talleres para que nos encontremos este semestre? Teatro es un género dramático dentro de todos los géneros literarios que existen. Vamos a trabajar entonces el origen del teatro, que es lo que vamos a ver prácticamente hoy. Y aparte del origen del teatro, entonces vamos a trabajar las formas del teatro o los géneros del teatro. Dentro de las formas del teatro podemos encontrar lo que es la tragedia, el drama, la comedia, la tragicomedia. El entremés es uno de los subgéneros, sainete, ópera, zarzuela. Y más allá de eso vamos a ir a trabajar o a hablar sobre los diferentes recursos que podemos encontrar en el teatro. Dentro de esos recursos vamos a profundizar entonces el carreto de la luminotecnia, escenotecnia, efectos sonoros, maquillaje, vestuario, utilería, teatro con muñecos, teatro con sombras, lo que tiene que ver con el teatro, el lenguaje no verbal, lo audiovisual, y finalmente la idea es que armemos una línea del tiempo en la historia del teatro. Esa línea del tiempo en la historia del teatro va a ir reforzada por el podcast que pretendemos desarrollar a través de este espacio, toda vez que logremos generar los permisos para poder trasladarnos en la ciudad y hacer las entrevistas de esos podcasts como tal. Pero hoy lo que nos atañe, chicos, tiene que ver entonces con el origen del teatro. Bueno, tenemos un lío, ¿ya? ¿Y por qué insisto y seré un terco y un apasionado de hablar hablar del teatro desde su origen? Porque es necesario que todos comprendamos esa percepción que existe a nivel general, a nivel ordinaria, de qué es hacer teatro. Entonces, ¿por qué ahondar en el origen del teatro, chicos y chicas que están haciendo teatro, con teatro experimental peripecias o que tienen inquietudes sobre el teatro? Hombre, porque es necesario comprender que el teatro es tan antiguo como el hombre, no como un género literario, no como el género dramático que es, no como una obra de arte, es tan antiguo como el hombre desde las representaciones que hacían en las sociedades primitivas, ¿ya? Pero es necesario comprender que es tan antiguo como el hombre para que le demos la importancia que hay que darle a nuestro quehacer o a nuestro oficio, y en eso sería un terco de por vida. Hay una percepción, y depende del contexto cultural, del momento histórico, del territorio en el que nos encontremos, bueno, depende de muchos factores, es muy complejo, pero existe una percepción de qué es teatro. Si ustedes se van para Argentina, y no con esto estoy diciendo que la República de Argentina es mejor que Colombia, sino que es un contexto diferente, pero si ustedes se van para allá, ustedes van a encontrar una calle, una avenida llena de salas de teatro, donde normalmente se estrenan obras con un periodo de tiempo muy corto. En pocas palabras, hay una producción escénica muy constante y donde las personas de cualquier estrato socioeconómico, posiblemente dentro de sus prioridades de consumo cultural, están en ir a ver teatro. O sea, el papá que le dice a la esposa y a sus hijos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Ah, vamos a ver una obra de teatro a tal sitio.
los jóvenes que salen de la universidad y ves, mire que hay una obra de teatro en tal sala que está estrenando o que ya está en cartelera hace rato, y dentro de sus consumos culturales está la idea de llegar allí, a esos espacios. Neiva, desafortunadamente, no tiene esa percepción de qué es hacer teatro, de qué es ir a ver teatro. Y entonces, dentro de su percepción ordinaria de el teatro, tal vez cuando uno le pregunte a alguien sobre qué piensa y sabe de teatro, pensarán que existen unos personajes, ya pensarán en que es necesario una escenografía, iluminación, maquillaje, música, bla, 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 bla. Pero es una percepción muy a priori, un juicio muy ordinario, ¿sí? Y es en cierta forma algo lógico en este contexto, donde predomina el consumo cultural a partir de lo etílico, de las costumbres etílicas. Vámonos para un bar, vámonos para una taberna, vámonos para una discoteca, que esto es una chimba, y ya, y pare de contar. Bueno, el hecho es que cuando uno habla con alguien de teatro, muchas veces nos imaginamos esto que estamos viendo aquí en la pantalla, chicos. El malabarista que está en la calle, ¿ya? En pocas palabras, imagínense en algo así como que en el contexto de Colombia, eh, donde usted le dice a alguien, vamos a ver teatro, ah, sí, de eso de la gente que se para en los semáforos a hacer así, o vamos a ver un trabajo de clown, ah, sí, de los payasos que anuncian la comida en los restaurantes. Pues irónico, ¿no? Entonces, es necesario cambiar esa percepción, y para cambiar esa percepción que existe de qué es hacer teatro, para cambiar esa percepción que tenemos los artistas de por qué debemos valorar nuestra obra artística, pues debemos comprender realmente entonces el desarrollo de la historia del teatro a lo largo de la historia de la humanidad, y que es tan antiguo e inherente al ser humano, a todas sus prácticas. Bueno, el teatro o el género dramático se ha utilizado a lo largo de la historia como para que vayamos ahondando dentro de ese origen del teatro en celebraciones religiosas. Se ha utilizado también para divulgar ideas políticas, para trabajar propaganda a grandes masas o como arte de entretenimiento. Pero sus orígenes van mucho más atrás de lo que nosotros podemos conocer como celebraciones religiosas. El teatro como arte, como obra artística que conocemos hoy en día, no nació de esa forma. Nació dentro de lo que era la visión o la cosmovisión mágico, mítica, llegando a lo religioso. Para poder ahondar en el origen del teatro, es necesario, compañeros, colegas, amigos, que entonces nos remontemos a el origen de las sociedades primitivas. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar sobre el tema del origen de la cultura según Freud. Freud ha sido criticado en numerosas ocasiones dentro de lo que sería la filosofía de la sospecha, debido al hecho que Freud no es realmente un filósofo y por lo tanto no debería ser objeto de estudio del pensamiento filosófico. En cierta medida eso es así. Freud es más bien un psicólogo o un psiquiatra. Pero hay un tema en el cual nadie puede dudar que el tema que plantea Freud es filosófico. Y además lo hace teniendo presente temas que ha hablado en su vertiente clínica y psicológica. El tema es el origen de la cultura. Es decir, Freud retoma un tema que autores como Hobbes, Locke o Rousseau habían planteado. ¿Qué hace al hombre vivir de forma cultural? Para ello, Freud realiza un ejercicio bastante curioso. Analiza cuál es el comportamiento, las pautas de conducta de simios superiores y lo compara con el comportamiento de los hombres más primitivos, intentando establecer una hipótesis de qué ha sucedido entre una situación y la otra. Bueno, chicos, lo detuve ahí porque la idea es ir haciendo apuntes dentro de este carrera. Y lo que es importante y es necesario que ustedes sepan es que esta hipótesis es un ejercicio comparativo, porque no hay precedentes que realmente definan
cómo se conformaron las sociedades primitivas, dando paso al origen de la cultura. ¿Ya? Entonces, Freud lo que hace es un comparativo, y tengan claro, para que no la vayan a embarrar cuando estén hablando con alguien y quieran conquistar o avasallar o descrestar y decir entonces que en algún momento ustedes escucharon que Freud deduce que el origen de la cultura viene de como si hubiese existido un documento que narrara cómo se conformaron esas sociedades primitivas que dieron paso a la cultura, ¿ya? Freud lo que hace es un comparativo entre un grupo de simios, un ejercicio experimental de un grupo de simios, y pretende que con este trabajo experimental y comparativo de un grupo de simios, lo compara con el origen de las sociedades primitivas y el tránsito hacia el origen de la cultura. En primer lugar, nos encontramos con que la mayor parte de los simios superiores tienen una dictadura sexual. Es decir, existen tres tipos de seres en ese clan. El macho dominador, que solo existe uno, las hembras y los machos dominados. El macho dominador es el único que puede mantener relaciones sexuales y, por lo tanto, es el único que puede tener descendencia. Todas las hembras pertenecen a su clan y los machos dominados no pueden mantener relaciones sexuales con ninguna hembra del clan. La forma de decidir quién es el macho dominador es la lucha individual, aunque esta muy pocas veces, por no decir nunca, es a muerte. Llega un momento en el cual el vencedor acepta su victoria y el derrotado acepta su derrota. Con lo cual, si el que ha ganado la lucha es un macho dominante, sigue con su situación anterior. Pero si el que ha ganado es un macho dominado, lo que hacemos es cambiar la situación. En segundo lugar, lo que hace Freud es analizar elementos comunes a tribus de hombres primitivos, ya sean de la selva amazónica, de la selva africana o aborígenes australianos. Es decir, analiza el comportamiento de tribus humanas muy alejadas en el espacio que no han podido tener ningún contacto. Las dos características más importantes son el tótem y el tabú. El tótem es el hecho de pertenecer a un grupo que considera que un animal es el origen de esa tribu. Normalmente es un animal, puede ser otro objeto, pero normalmente es un animal. Así habrá hombres que son de la tribu del león, de la tribu de la gacela o de la tribu del tigre. Normalmente estas tribus lo que hacen es considerar que tienen un antepasado león, tigre o gacela, del cual han surgido sus descendientes. Evidentemente esto es totalmente intuitivo. Ningún ser humano racionalmente puede considerar que tenga un antepasado que sea un león. Al mismo tiempo existe un tabú. La palabra tabú viene del maorí y significa prohibición, pero es una prohibición sagrada, no simplemente que está prohibido. Fumar en un espacio cerrado está prohibido. Comer carne humana es un tabú. Pues bien, el tabú que tienen todas las tribus, o prácticamente todas las tribus, es mantener relaciones sexuales con mujeres de la misma tribu. Siempre tienen que buscar mujeres de otra tribu. A veces tienen incluso que ir a buscarlas, andar 40 o 50 kilómetros por el desierto, teniendo mujeres a su alcance, pero son de su tribu y por lo tanto las tienen prohibidas. ¿Qué sucede entre una situación y otra según Freud? Según Freud, el macho dominado tiene una situación similar a la que siente el niño pequeño cuando tiene el complejo de Edipo. Ama al macho dominador, que seguramente incluso podríamos denominar que es su padre. Lo ama porque, de hecho, la estructura del macho dominador no es simplemente una dictadura sexual, sino que el macho dominador es quien decide dónde se está, dónde se duerme, qué se come, es el encargado de defender al clan, es el encargado de buscar comida, es el auténtico líder. El macho dominante, por lo tanto, ejerce ese liderazgo también en el terreno sexual. El macho dominante le gustaría serlo, el macho dominado le gustaría ser el ser que domina, pero al mismo tiempo tiene miedo porque es más débil.
Por lo tanto, lo que siente el niño en el complejo de Edipo es perfectamente comparable a lo que siente el macho dominado. Pues bien, en un momento determinado, según Freud, diversos machos dominados deciden cooperar para matar al macho dominante, ya que por sí solos, uno a uno, sería imposible. Lo matan, seguramente se lo comen, y a partir de aquel momento lo que hacen es divinizar a la figura del macho dominante a través de un animal. El origen del tótem sería el padre sacrificado y devorado, sublimado como un nuevo dios. Hay que tener presente que la mayoría de tribus tienen prohibido comer carne del animal totémico, excepto en determinados momentos en los cuales lo que está prohibido es no comerlo. La idea de Freud es que este hecho, esta ceremonia, es una especie de recuerdo ancestral del momento en el cual los machos dominados se rebelaron contra el macho dominador. Pero claro, este macho dominador, ahora que ha desaparecido como amenaza física, ha sido divinizado y ahora sienten miedo interno. Ya no es una proyección externa. El macho dominante les exigía que no mantuvieran relaciones sexuales con sus mujeres, con sus hembras. Ahora lo que sucede es que ellos se prohíben a sí mismos estas mujeres, estas hembras que antes eran del macho dominante, surgiendo el concepto del sentimiento de culpa. Cuando yo hago algo que considero que no está bien hecho, yo me siento mal, yo me siento culpable. Pero esto sucede solo cuando yo he interiorizado una prohibición. Por eso Freud dice que el hombre que vive en una sociedad vive en una situación de malestar, porque no puede satisfacer sus instintos debido a las normas sociales y la prohibición que ha interiorizado, que es el origen del superyo y por lo tanto el origen del conflicto neurótico. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades, encontraréis la solución a estas y también os podéis poner en contacto conmigo si tenéis alguna duda sobre el tema planteado en el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, ya, listo. Bueno, esta explicación que hace este profesor sobre el origen de la cultura, desde una comparación entre una sociedad de simios, de chimpancés, con las sociedades primitivas, una comparación de ese comportamiento con lo que pudo haber sido el comportamiento de las sociedades primitivas, lo que da cuenta es de eso, del tránsito de una conformación de una sociedad primitiva a una cultura, pero en ese transcurso de esa conformación, cómo aparecen entonces lo que es el tótem y lo que es el tabú. El tótem, aquí hay un ejemplo de qué sería la imagen de un tótem y que uno creería que está lejana de nuestra sociedad, pero si nos acercamos a San Agustín nos damos cuenta que también existen tótem en estos megalitos que nos dan cuenta de la cosmovisión que tenían la cultura que evitó San Agustín, las personas, sobre cómo fue conformada su sociedad primitiva y de dónde venían. En algunas de estas imágenes que se encuentran en San Agustín encontramos figuras zoomorfas, que esto es un común denominador en la mayoría de sociedades primitivas en tránsito hacia lo cultural, hacia una cultura constituida y conformada, que va a aparecer en todas las latitudes del mundo. Entonces, que prácticamente esa constante de ese tránsito de una sociedad primitiva a lo cultural nos lleva a tener una comprensión de también cómo surge el teatro en Grecia, y ahora vamos a encontrar esas similitudes.
Sigamos en el tótem. La exposición que hace el docente prácticamente nos está diciendo que en una sociedad primitiva, tal cual como en la sociedad de animales como los simios o chimpancés, siempre hay un macho alfa, que es un macho dominante, y unos machos dominados y hay unas hembras. Y que en las sociedades primitivas posiblemente pasaba lo mismo, se constituía a través de un macho dominante, unos machos dominados y unas hembras. Que ese macho dominante sencillamente tenía la fuerza y el poder suficiente para establecer ciertas reglas. Que el macho dominante llegaba a ser el macho dominante por la fuerza. Y que al llegar a ser el macho dominante por la fuerza tenía unos derechos y unos privilegios que tenían que ver con la procreación, y que las hembras que estaban a su alrededor eran propias, eran suyas como tal. No solamente el macho dominante tenía esos privilegios, sino que también tenía unas obligaciones, y eran las de proveer comida, alimento, territorio, seguridad a esa sociedad o a esa estructura que se estaba conformando. Démosle ya el nombre de tribu. Recuerden que es un ejercicio de comparación que hace Freud como tal, pero démosle el nombre de tribu a esa sociedad. Que posiblemente, y esto que estamos hablando de posibilidades y ejemplos, no se da en un periodo de 10 años, de 100 años, se da en un periodo a lo largo de la historia de la humanidad, en esas sociedades primitivas conformadas que están en un tránsito a lo cultural. Y que posiblemente en ese tránsito, en muchas ocasiones, en muchas tribus, llegó a pasar de que el macho dominado, queriendo y deseando los privilegios que tenía el macho dominante, pues atentó contra ese macho, ya sea solo o ya sea en colectividad, apoyado con otros machos dominados, y que al atentar contra ellos, sencillamente, simplemente, al atentar contra el macho dominante, lo que hizo fue vencerlo y matarlo tal vez. Uno se da cuenta que muchos de los documentales que se observan describen que en muchas culturas o tribus, al salir a una guerra o al tener un confrontamiento con un enemigo, lo que hacen es comerse el corazón del enemigo, beber su sangre. Algunas hipótesis y teorías de los mayas les cortaban la cabeza, les sacaban el corazón. Bueno, todos esos sacrificios y en rituales, lo que hacen es intentar poseer la fuerza, la energía del otro, del contrincante como tal. Y posiblemente en los orígenes de estas sociedades primitivas y en tránsito a la conformación de culturas, eso sucedió. Pero entonces, al pasar eso, al vencer a ese macho que era el dominante, lo deidificaron, lo pusieron allá arriba como una deidad, ¿sí? Porque de todas maneras fue un héroe, se convirtió en un mito, en una leyenda, y a esa deidad le atribuyeron de alguna forma la fuerza de algún referente que estuviera en su contexto o en su alrededor. Estamos hablando de algún animal o estamos hablando de un algo. Un algo puede ser el rayo, puede ser el sol, puede ser el agua, puede ser el jaguar, puede ser el maíz. Estamos hablando que en esas conformaciones de sociedades primitivas, a lo largo de la historia, comenzaron a darle significado a su existencia, no solamente como individuos, sino como tribus, a lo que había alrededor. Y eso que había alrededor lo deidificaron y lo relacionaron con ese macho protector que estaba como macho dominante como tal. Y a lo largo de la historia de la humanidad, entonces comenzaron a atribuirle diferentes animales y fuerzas de los animales y cualidades de los animales o de las cosas a esos machos dominantes que dejaron de existir. Y eso se puede ver representado en lo que conocemos como tótem, en las diferentes expresiones de las diferentes esculturas, culturas de la humanidad, culturas de la humanidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, la que se encuentra aquí a este lado, al lado izquierdo de su pantalla, esto es mesoamericano. Es una representación americana de los Estados Unidos, de las tribus de Estados Unidos. Y lo que se encuentra aquí al lado, pues ya sabemos que es de San Agustín. Pero también se da la explicación del tabú en esas sociedades. Una vez muerto, uno podría llamarlo parricidio, ese macho protector, ese macho dominante, y en ese sentido de culpa que se dio, entonces comenzaron a generarse tabús. Ya saben ustedes que los tabús son prohibiciones, pero que esas prohibiciones no son, vamos a decirlo así, como faltas pequeñas, son prohibiciones por faltas grandísimas.
hay culturas donde se han prohibido comer la India, comer la vaca, porque hace parte de la deidad que tienen, de donde se cree que provienen. Pero en ciertas ocasiones tomar la leche de la vaca es bueno para ser bendecido, bla, 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 bla. El hecho es que esos tabús que se fueron generando pues tienen que ver con las costumbres y prácticas a las que se comenzaron a temer por diferentes percepciones de la vida. Les digo, les recalco, estamos hablando de un proceso de cientos de años, de miles de años, donde por ensayo y error, no solamente por el dolor y la culpa que se sentía, sino por ensayo y error se comenzaron a percibir diferentes cosas. El canibalismo, esta imagen que ustedes ven acá de canibalismo, es uno de los tabú que existe, que no coma un ser de su propia especie, y hoy en día ya lo entendemos en la medida que sabemos que se genera una degeneración de la especie al comer carne de la misma especie, ¿sí? Pero antes de eso tiene que ver con el sentido también de culpa. Después de que mataron al macho protector, explica Freud, al macho alfa, se sintió esa culpa y entonces, y después de que se lo comieron, entonces comenzaron entre ellos como seres a prohibirse comerse a sus progenitores, a los propios, a los mismos, como tal. Pero también surge otro tabú, y es el incesto, ¿sí ven? Entonces no fornicar con miembros de la misma tribu. En este caso estamos hablando, cuando les hago la explicación de tribu, se les explica como familia. Surge otro tabú. Porque una cosa es el canibalismo, pero otra cosa también es acabarse entre la familia, el parricidio, matar al hijo, matar al papá, matar a la mamá, como tal. ¿A qué voy con todo esto? Esta descripción que estamos haciendo de tótems y tabú se da de forma constante en la mayoría de tribus o de sociedades primitivas que tienen un tránsito hacia lo cultural. ¿Y qué tiene que ver esto con el teatro como tal? Pues en este momento no estamos hablando de teatro, estamos hablando de la conformación de esas sociedades primitivas y en tránsito hacia la cultura. ¿Ya? Pero recordemos que existe una vaina que se llama Grecia, un territorio de donde los teatristas nos ufanamos y abrimos la boca para decir que el teatro viene de Grecia, pero no sabemos por qué viene de Grecia. Cuando hablamos de que el teatro viene de Grecia, la mayoría de personas lo que terminan prácticamente afirmando es que el teatro surge y nace como una expresión artística en Grecia. En Grecia surgió el arte como teatro, y no es así. Grecia, en ese tránsito de las sociedades primitivas a las culturas, Grecia ya se sitúa en el tránsito final de la construcción de una cultura, pero una cultura que tiene las siguientes características. Politeísta, que es politeísta, que le rinde culto, en Grecia se le rendía culto a varios dioses, a diferentes dioses, que como cultura ya tiene una estructura política que se basa en lo mágico religioso. Al ser politeísta, su creencia religiosa se basa en lo mítico mágico. Y al basarse en lo mítico mágico, estamos hablando de todos los mitos que vienen de Grecia, estamos hablando de los dioses que están situados en la creencia griega, pero también estamos hablando, creo que por acá ya desapareció una, del tabú que existía en Grecia, pero también de la leyenda, estamos hablando del mito en Grecia, estamos hablando de lo político en Grecia y estamos hablando de lo social en Grecia y de la cultura como tal. En Grecia surge el teatro, pero no surge como una expresión artística, sino como una suma de la cultura, lo social, lo político, lo mítico, la leyenda, el tabú, lo mágico religioso, y se crea el teatro no como obra de arte, sino como una parte más de las celebraciones
mítico, mágico, religiosas que atendían a todo lo anterior, en una mezcla de lo político, de lo cultural, ¿sí? Porque allí en esas fiestas o en esos rituales que se hacían alrededor de los diferentes dioses también jugaba mucho la importancia de los héroes y de las decisiones políticas, pero también jugaba mucho para tener al pueblo en raya lo que era el tabú, qué es lo que estaba prohibido hacer por los dioses y eran prohibiciones sagradas, pero jugaba entonces lo mágico religioso sobre cómo ellos adoraban a sus dioses, cómo los percibían y cómo percibían que sus vidas se desarrollaban dirigidas por los dioses como si fueran títeres de ellos, pero también jugaba mucho lo que tiene que ver con las posiciones sociales en esas celebraciones mítico-mágicas religiosas. Finalmente, es una construcción cultural como tal. Pero para llegar a eso, a esa expresión religiosa, mítico, mágico, religiosa, se generó una expresión a través de algo que nosotros conocemos hoy en día como teatro. Por hoy vamos a dejar hasta ese punto. Bueno, al maestro Jorman Hervey Farfán, pues el agradecimiento especial por el acompañamiento en este viernes a esta hora de la noche, compartiendo con este origen del teatro en esta, pues podríamos decir como la primera parte, ¿no, maestro? Bueno, vamos entonces a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta noche. Los acompañó que les habla con mucho gusto Fernando Castaño Rojas, maestro de ceremonia de nuestra Universidad Surcolombiana. Para todos ustedes, una feliz noche. Voy a finalizar la grabación. Extensión Cultural.